pueden ponerse cómodos allí en su lugar. Le damos gracias al Señor porque Él nos permite estar un día más en su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten gozosos de poder haber llegado? Porque más allá de que hayamos tenido un día quizás difícil, a las corridas, trabajoso, no hay mejor lugar que llegar a su casa, poder adorarle, poder estar en su presencia. Uno se renueva, se regocija, se deleita en la presencia de nuestro Señor. Amén. Y vamos a compartir la palabra en el libro de 1 Corintios, capítulo 3. Corintios capítulo 3, la carta a los Corintios. Vamos a leer a partir del versículo 7, pero usted después si quiere lo lee en su casa, amén. Vamos a leer desde el 7 para que no sea tan largo. Y cuando lo encuentren me dicen amén. 1 Corintios capítulo 3, versículo 7, y declara la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se le olvide a los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Y esta carta a los Corintios comienza hablando Pablo en el capítulo 3 al principio. Él les decía, hay cosas que yo no les puedo enseñar porque ustedes aún son carnales. Un poco fuerte Pablo, pero él trataba de decirles que aún no estaban maduros espiritualmente para recibir ciertas enseñanzas. Él decía, si realmente ustedes tuvieran madurez espiritual, no estarían allí peleándose por quién es de Pablo y por quién es de Cefas, por quién es de Apolo. No, porque a mí, Pablo, en una de sus cartas habla, dice, gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno. Dice, solamente bauticé a uno, porque era tan reconocido Pablo que todos querían tener algo que ver con él. Y Pablo en esta porción de la palabra habla y dice, yo solamente soy un servidor de Cristo. Y él decía, aquí el fundamento de Jesucristo. Él tenía la carga en su vida, en su corazón, de haber puesto el fundamento. Él había fundado la iglesia allí en Corintios, pero Apolos había sido el que la estaba administrando, el que la había administrado, y había cierta
división entre el pueblo de Corinto, decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, termina diciendo Pablo que Cefas era Pedro, que Pedro y Pablo como que no se llevaban muy bien, había unas pequeñas diferencias. Pero él habla y dice que aquí ni el que planta ni el que riega es salvo. Todos somos iguales delante de la presencia del Señor. Tenemos que darle gloria al Señor y reconocer que nosotros no somos nada, mi hermano. Nada podemos hacer sin Él. Dice, ni aquí, dice, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es Dios que nos hace crecer. Es Dios el que da el crecimiento a nuestras vidas. Nosotros no somos nada. Si nosotros quisiéramos decir, bueno, esto lo hice yo por mis propios méritos, porque me esforcé, porque luché, aquí el que pone el querer como el hacer es Cristo. Y a quién tenemos que mirar es a Cristo. Dice, y el que planta y el que riega, decía Pablo, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque hay recompensas en el Señor. Saben que no solamente aquí en la tierra, sino allí en los cielos también tendremos recompensas por las obras que hicimos aquí en la tierra. Allí en los cielos también seremos recompensados. Dios nos va a dar recompensa. En uno de los devocionales hace unas semanas atrás hablaba y decía, Señor, no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hijos, que no les será dado hasta 100 por uno en el reino de los cielos. El Señor paga. Él dice su palabra, viene con recompensa, con pago. Lo que hacemos en este suelo de tierra, lo hacemos como para el Señor. Si usted, mi hermano, va a hacer algo, se dispuso a hacer algo, a trabajar para el Señor, a estudiar o a limpiar o a ejercer un ministerio o a prepararse para algo en la obra, hágalo para el Señor. Él es el que paga, Él es el que recompensa y Él es el que da el crecimiento. Pablo sigue hablando y dice, cada uno recibirá su recompensa, dice, conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Ellos habían puesto el fundamento y Dios era el que estaba dando el crecimiento. Aunque Él después llama, dice, Él habla y les dice, pero miren ustedes cómo están sobreedificando. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Supongamos, Pablo puso el fundamento, Apolo se edificó, pero ahora el pueblo tenía que sobreedificar. Esa sobreedificación eran las buenas obras que hacían, porque dice que nosotros fuimos predestinados para buenas obras, que ya fueron preparados de antemano. ¿Cuál es la evidencia de nuestra fe? El hacer las buenas obras. El amor, hablaba el Señor el día domingo. Tenemos que amar. ¿Y cómo uno demuestra su amor? ¿Cómo uno demuestra su amor hacia sus hijos, hacia su familia? Con acciones, con hechos, con obras. Uno se esfuerza en hacer lo mejor para aquellos que aman, ¿o no? Entonces nosotros debemos sobreedificar en amor con buenas obras. Y Pablo dice, pero mire cómo sobreedifica, y él empieza a enumerar, después dice, porque si sobre este fundamento, dice el 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasco, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Sabe que conforme cambian los materiales va a cambiar la edificación de las casas? No es lo mismo edificar con ladrillos que edificar con heno. No es lo mismo tener un rancho de barro como el que tenían nuestros abuelos a tener una edificación de ladrillos.
cambia la edificación. Entonces Pablo dice, miren ustedes cómo están sobreedificando, porque sus obras van a ser pasadas por fuego para ser probadas. Él decía, nadie va a perder la salvación por esto, pero sí puede llegar a perder su recompensa allí en los cielos. Por eso, mi hermano, lo que hacemos en este suelo de tierra, no lo hacemos para ser visto por los hombres. Lo hacemos para agradar a aquel que nos llamó y nos tuvo por fieles. Usted se merecía estar hoy aquí en este lugar. Algunos de nosotros merecíamos estar en este lugar. Hizo algo bueno hoy para poder estar delante de la presencia del Señor. Hizo algo bueno para que Dios le alcanzara con su salvación. Nadie. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y el Señor nos dio vida. Él nos dio vida, Él nos llamó, Él nos predestinó, Él nos eligió para que pudiéramos estar delante de su presencia. Y nadie nos va a arrebatar de su mano. Miren, mi hermano, usted se puede ir a la China, pero de la China Dios lo va a traer nuevamente a su presencia si tiene un propósito con su vida. Y se va a golpear y se va a dar la cabeza contra la pared, pero va a volver al Señor porque Dios tiene un propósito con su vida. No se resista a la obra del Espíritu Santo. Déjese vencer por Él. El Señor nos decía el domingo que nos rindamos. ¿Cuánto nos cuesta rendirnos? Reconocer que Dios es nuestro dueño, que Él es nuestro Señor, que Él es el que tiene que tener el dominio total de nosotros. Dice, y si sobre este fundamento, decía Pablo en el 12, alguna edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, oveno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Y está hablando del día del juicio. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dice, y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Cuántos quieren ser recompensados? ¿Cuántos quieren ser recompensados? ¿Cuántos quieren ser recompensados por el Señor? Recibir ese favor del Señor. Dios nos ama con un amor infinito, pero dice, Dios siempre promete más para nosotros. Jesús dijo, yo me voy a ir, pero voy a preparar morada en los cielos. Dice, y si así no fuera, yo les diría, pero yo voy a preparar morada en los cielos. Allí Él está preparando morada para nosotros. Nosotros recibiremos recompensa por nuestras obras. Las lágrimas que pasamos serán como aguas que pasaron, mis hermanos. Pero para eso tenemos que permanecer en Él y mirar cómo estamos sobreedificando. ¿Cómo estamos sobreedificando nuestras vidas? ¿Cómo estamos sobreedificando? ¿De qué estamos alimentando nuestras vidas? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? Porque Pablo decía, Cristo es el fundamento, Jesucristo es el fundamento. Sobre Él tenemos que edificar y sobreedificar. No sobre filosofías humanas, no sobre lo que dice el mundo. Ahora hay un nuevo líder en la iglesia católica. ¿Y sabe que ese líder le dice a la iglesia si quiere cambiar lo que dice la Biblia? Que el Papa anterior ya lo hizo. Y dijo barrabasadas, tales como que las personas que son transexuales eran los leprosos de este siglo. Cuando la Biblia habla y es estrictamente clara acerca de estas cosas. Nosotros no podemos poner un fundamento que no esté en la palabra del Señor. No puede venir otro de afuera a hablar, porque hoy en la iglesia y dentro de la iglesia, mi hermano, tenga cuidado con lo que escucha y con lo que mira. Hay profetas que le llevan al emocionalismo, a lo místico, a puertas, a dimensiones sobrenaturales, a cosas que no están ni por casualidad y sombra en la palabra del Señor. Mire cómo usted está sobreedificando su vida. Mire cómo usted está sobreedificando su vida. Mire de qué se está alimentando su alma.
Si no lo dice la palabra, no lo escuche, no lo mire, no atienda a la voz de esos falsos profetas. Ellos ya están condenados. Porque enseñan erróneamente, porque están poniendo un fundamento que no está en la palabra. Y no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de iglesias que aquí están en esta ciudad. ¿Sabe que uno abre el Facebook y da ganas de sacarse los ojos? De contestarle y decirle, no les da vergüenza de mentirle a la gente, de engañarlos. No tienen temor de Dios. ¿Dónde está escrito? Pero no deja que Dios se encargue. Pero cuide su vida. Enseñe a sus hijos. Porque sobre los nuestros también estamos poniendo un fundamento. Usted sobre sus hijos tiene que poner el fundamento de Jesucristo. Para que el día de mañana, cuando ellos tengan conciencia, puedan sobreedificar en Él. El fundamento tiene que ser Cristo, el fundamento de nuestros hogares, el fundamento de nuestros matrimonios, de nuestra vida diaria, siempre tiene que ser Cristo. Y debemos sobreedificar con lo mejor, con buenas obras, con gestos, con obras que demuestren que Dios está en nosotros. ¿Sabe que Dios a nosotros no nos da migajas? O Dios a usted le dio migajas. Le dijo, bueno, te voy a salvar un poquito. Dios nos transformó, nos salvó, nos dio una nueva vida, un nuevo corazón. Completo. No dejó su obra a la mitad. Él nos dejó que muriéramos. Él nos dio vida juntamente con Él. Él nos dio lo mejor de sí. Nos dio a Jesucristo, nos dio la salvación, la vida eterna. Todas las riquezas del Padre las trajo Cristo hacia nosotros y hoy las disfrutamos por el Espíritu Santo. ¿Por qué darle migajas al Señor? Decía que la obra con la cual nosotros sobreedificamos, dice, será pasada por fuego. El fuego la probará. Dice, y si alguno permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. La salvación, mi hermano, nadie te la puede quitar. Dios ya te salvó. Dios te salvó. Ahora, si no estás edificando correctamente, no vas a tener recompensa. No vas a ser recompensado. Eso hablaba Pablo y decía, si la obra de aquel que pasó por fuego no permanece, él sufrirá pérdidas. Pero no se perderá. Y se pasará como por fuego, como hojarasca. Pero pasará. Que podamos ser aquellos que van tras las bendiciones del Señor, que buscan recompensas de Dios, que nuestro corazón esté en Cristo y por Él y para Él hagamos todo lo que hagamos. Dice el 16, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pablo hace una advertencia aún más grave. Él no estaba hablando del templo, veo que muchas veces dice, ¿quién es el templo del Señor? Nosotros decimos nosotros. Pero en este versículo Pablo está hablando específicamente de la iglesia. Y él hace la advertencia, dice, aquel que destruya el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Y hablaba de la división que había en la iglesia, esa división que hablaba de que uno era de Pablo, el otro era de Apolo, que yo esto, que yo lo otro, que yo aquello. Él decía, tengan cuidado. Porque aquellos que procuran, dice, destruir el templo del Señor, Dios les destruirá. Tengamos cuidado, mis hermanos. Una vez dice, bueno, no va a pasar nada, chismeamos un ratito, hacemos un comentario. No, mi hermano. Tengamos cuidado de quién es nuestro Dios. No de los pastores, de quién es Dios. La obra es de Cristo. El dueño de la obra es Cristo. Y Él no se va a quedar de brazos cruzados. Él nos ama y nos cela.
y procura nuestro bien. Él decía, Pablo decía, y es dura esta palabra, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, y está hablando de la división que se quería formar aquí en los Corintios, dice, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros fuimos llamados a ser una iglesia santa, apartada para el Señor. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Dice el 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nosotros no sabemos nada. Nada. Que podamos siempre estar dispuestos a que Dios siga obrando en nosotros. No, pero yo ya estoy con lo que ya sé. No, mi hermano, que Dios más. Dios tiene más. Dios es una fuente inagotable de vida. Y Dios tiene más. Y no es por avaricia, es porque cuando uno conoce a Dios y quiere conocerlo más. Y tiene más hambre y más sed de su justicia, de su bien, de su presencia, de su llenura. Porque su llenura, mi hermano, no es solamente hablar en lengua y sentir un fuego que corre en nuestro interior. Sentir la llenura del Señor es sentir paz aún en medio de la adversidad. Estar lleno de la presencia del Señor es sentir que no te falta nada, que estás pleno. No te has puesto a pensar, no te has sentado en tu hogar y a decir gracias, Señor, porque me siento feliz, me siento gozoso, me siento alegre, nada me falta, todo me lo has dado tú. Eso es ser lleno de la presencia del Señor. Y cuando la carne quiere levantarse, está el Espíritu de Dios con el cual fuimos llenos y podemos someter a nuestra carne a la obediencia de Cristo. Eso es ser lleno de la presencia del Señor. A cuando los deseos de la carne quieren resurgir en nosotros, le podemos decir no al pecado. Eso es ser lleno de la presencia del Señor. Y que cada día podamos anhelar más de esa llenura. Dice, si alguno se cree sabio, hágase ignorante. ¿Para qué? Para más. Pídale más al Señor. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues en Cristo está. Él prende a los sabios a la astucia de ellos. La sabiduría de este mundo, la ciencia, es vanidad. Es vanidad. Nadie puede explicar cómo Dios formó este mundo, cómo Dios nos dio vida. Nadie. Dice, Él prende a los sabios a la astucia de ellos. Y otra vez, dice el 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Si alguno piensa que yo lo he alcanzado todo, mi hermano, es vanidad. Hágase ignorante. Señor, no sé nada. Para esto, Señor, yo no soy suficiente. Yo no soy suficiente para predicar. No soy. No sirvo. Dios es el que obra en nosotros. Dios es el que nos ayuda cada día a poder seguir adelante. Dice el 21, así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Pablo estaba diciendo, Dios nos ha dado todo. Dios nos dio todo. Pero nosotros somos de Él. Así que todo es de Él. Todo vuelve a Él. Y todo es para Él. Todo es para su gloria. Todo es para su honra. Todo es para la alabanza y la exaltación de su nombre. Todo es para Él, mi hermano. No somos nada delante de su presencia. Ni pretendemos ser algo delante de Él. Porque ¿qué somos delante de la presencia de Dios? Sin embargo, Él nos ama con un amor que no alcanzamos a comprender. Él nos ama. Dice, todo es vuestro, pero ustedes son de Cristo.
Así que mi hermano, miremos cómo estamos edificando y sobreedificando nuestras vidas. ¿Qué estamos poniendo sobre el fundamento de Jesucristo? ¿Realmente estamos edificando como Él nos manda en su palabra? ¿Estamos edificando conforme a las buenas obras que Él nos mandó? Decía el 3, lo invito a leer el 3. Dice, porque aún sois carnales, Él decía, son inmaduros, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, que tengamos temor y reverencia delante de la presencia del Señor. Que siempre podamos reconocer que no somos nada delante de Él. No nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, dice el proverbio. Porque todos creemos que la sabemos todo. Nadie nos puede decir nada, no, yo ya lo sé, yo ya lo aprendí. No, mi hermano, busque más. Hay más en el Señor. Hay más en Él. No seamos personas vanidosas. Seamos personas humildes y sencillas que reconocen que sin Él no somos nada. Él nos dio todo, porque Él nos dio todo. Y si alguno tiene falta de algo, pídele a Dios. Santiago dice, pídele a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pídasela a Dios. Pero todo es de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Lo poquito, lo mucho que tengamos, lo poquito, lo mucho que hagamos, es por Él y es para Él. Amén. Así que podamos sacar de medio de nosotros, si hay algún sentimiento, celo, contienda, ira, preferencias, que podamos mirar a Cristo. Él es el dueño de la obra. Él es quien nos lleva de su mano. Él es la cabeza de la iglesia. Y en Él estamos sobreedificando. Con poquito. En Él, con temor. En Él. Porque o no tiene temor usted cuando le enseña a sus hijos. O no tiene temor cuando usted le acerca la palabra a sus hijos. Porque sabe que sus hijos, con la misma palabra, después, no sé si le pasa a ustedes, pero a mí los míos me tiran con la Biblia. Pero vos dijiste otra cosa, mamá, o la palabra dice otra cosa. Y gloria a Dios. Porque lo que nosotros quizás aprendimos hace 5 o 6 años, ellos lo están aprendiendo hoy, que son niños. Y gracias a Dios, porque ellos pueden crecer en sus atrios, porque ellos pueden estar en este lugar. Amén.